Buenas noches, los saludo a nombre del Patronato Cultural Cusco y la Bienal Independencia, Bienal de Arte de Cusco, para presentar hoy día un proyecto muy especial porque viene no de una persona, de un artista ni de un colectivo artístico, sino de una institución abocada a los museos en Perú. Es la Asociación Nacional de Museólogos del Perú, que en el marco de la Bienal lanzó el proyecto que se llama El Perú Reinventado desde los Museos, una versión virtual de una exposición que antes se había presentado de manera presencial. La Asociación de Museólogos del Perú, la Asociación Nacional de Museólogos del Perú, o ANAMUP, es una organización sin fines de lucro que reúne a profesionales en este campo y que fue fundada en el año 2015. Y en este momento están con nosotros tres mujeres representantes de esta asociación, que al mismo tiempo son parte del equipo curatorial del proyecto El Perú Reinventado desde los Museos, que han hecho un gran trabajo. El equipo curatorial en total incluye a 9 personas, entonces ellas van a hablar en representación de los 9 integrantes del equipo, y ahora voy a presentarlas. La primera participante de este conversatorio es Gabriela de Bernardi, miembro de ANAMUP. Gabriela de Bernardi ha participado en proyectos académicos hasta el año 2010 como directora de carreras de estudios superiores. Es miembro activo de la Asociación de Museólogos del Perú y colabora como investigadora voluntaria en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima, MAC. También está con nosotros Susan Salguedo Montalvo, egresada de la Escuela de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Maestría de Museología y Gestión Cultural de la Universidad Ricardo Palma. Cuenta además con un diplomado en conservación de objetos arqueológicos del Instituto Yachaywasi. Fue becaria del Museo de América en Madrid, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Se ha desempeñado en el Museo de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el Museo del Banco Central de Reserva del Perú, en la Galería de Artes Visuales de la Universidad Ricardo Palma y el Museo Etnográfico Amazónico del Centro Cultural José Pío Asa, y actualmente es especialista en promoción cultural del Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este es el breve resumen sobre nuestra participante de hoy, Susan Salguedo. Y también nos está acompañando la presidenta actual de la Asociación Nacional de Museólogos, Cristina Vargas Pacheco, magíster en Historia del Arte y Patrimonio por la Universidad de Bordeaux III, máster 1 en Museología por l'École du Louvre, Francia. Ha realizado un diplomado en Museología y Museografía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es profesora ordinaria asociada de la Universidad de Piura en la Facultad de Humanidades, en pregrado y posgrado, así como profesora de otras casas de estudio. Ha sido directora de Historia y Gestión Cultural de la misma universidad. Además, es investigadora acreditada de CONCITEC, grado María Rosturowski 1, es miembro de la Asociación de Curadores del Perú y del Patronato de CIPAN. Además, ha participado en diferentes proyectos de renovación museográfica y curaduría, así como de mediación cultural, incluido un proyecto ganador de los estímulos económicos de la cultura en el año 2018. Este fue el resumen de la trayectoria profesional de Cristina Vargas Pacheco, la presidenta de ANAMUP. Y ahora le doy la palabra a nuestra primera participante de esta charla, a Susan Salguedo. Bienvenida, Susan. Buenas noches. Buenas noches con todos. Bueno, primero agradecer, ¿no?, a Independencia, Bienal de Arte de Cusco, en esta oportunidad. Creo que para todos los asociados es muy grato poder tener este espacio y compartir un proyecto que ha significado mucho, ¿no? Somos aproximadamente 39 asociados aproximadamente, y creo que este proyecto bien refleja el trabajo de todos desde su propio campo, ¿no?
Bueno, en esta oportunidad básicamente voy a abordar la diversidad de colecciones etnográficas en museos peruanos eh, desde un aspecto de reflexión, ¿no? Se ha hablado del proyecto expositivo y como bien mencionaron, era un proyecto que se presentó a nivel de infografías, paneles, y luego también se presentó de manera virtual, ¿no? Bueno, el presente conversatorio va a abordar, luego ya iremos, ¿no?, comentando, pero va a abordar 3 puntos principales, ¿no? ¿Cómo se originó la búsqueda de la información de esta diversidad de colecciones etnográficas? ¿Cómo se emplearon herramientas para poder transmitir todo lo que se podía ir investigando, asimilando, ¿no? Y finalmente, ¿qué aporte se buscaba desde el campo de la museología, ¿no? Entonces, como bien podemos ver en la diapositiva, el punto 1 dice, ¿no? En busca de la información. No es que tengamos un acceso general, ¿no? Donde están todos los museos etnográficos. Para esto fue muy importante contar con la información que nos brinda el Ministerio de Cultura. Creo que es bonito también compartir qué herramientas nos sirvieron a nosotros en el proyecto. Una de esas herramientas fue justamente la plataforma virtual que el Ministerio de Cultura tiene y es de acceso libre. Cualquiera puede enviar una solicitud consultando un tema puntual, ¿no? En este caso fue qué museos etnográficos estaban registrados y en todo caso qué colecciones se tenían en cuenta. El ministerio respondió, había que hacerle seguimiento, pero siempre de una manera muy puntual, amable, digamos que se llegó a buen puerto, ¿no? Más adelante veremos una diapositiva donde hay un mapa con el resultado, ¿no?, de esta pesquisa, pero en esta búsqueda de la información también fue importante conocer desde dentro cómo funciona un museo etnográfico. Aquí debo resaltar y debo agradecer muchísimo al Museo Etnográfico Amazónico del Centro Cultural José Pío Asa. Este museo se encuentra en Lima, básicamente en Girón, Callao. Desde el año aproximadamente 2012 tuve la oportunidad de conocer desde dentro cómo funcionaba el museo, ¿no? Su colección, qué propuestas a nivel museográfico presentaban, ¿no? Entonces fue bastante enriquecedor porque luego, sumando ya información bibliográfica, podía uno notar la diferencia de cómo se presenta información y claro, sumando la experiencia, cómo se presenta información en un museo arqueológico, en un museo con enfoque o de arte contemporáneo y en un museo etnográfico, ¿no? Entonces, justamente la información que sirvió de base y fue de gran aporte, fueron 2 publicaciones. Una de Esther Fernández, la otra de Isabel Aguilar. Eh, como verán ahí en la diapositiva, una se titula El estudio de la cultura y la otra Etnografía, ¿no?, basándose en el estudio de un museo en Osuna, España. Entonces, digamos que estas 2 fuentes, más todo lo anterior, sirvieron, ¿no?, para tener una información bastante prudente al momento de proponer las infografías y luego ya la propuesta virtual. Ese era el primer paso. El segundo paso ya era cómo se presentaba esta información, ¿no? Si bien debo mencionar que, por ejemplo, cuando hablan de museos etnográficos, así como tal, por ejemplo, hay muy pocos, ¿no? Siempre están más asociados con museos arqueológicos, museos, o en todo caso museos de artes y tradiciones populares, eh, pero ya en la fuente bibliográfica es interesante que sí hay una gran información al respecto, ¿no? Incluso hay herramientas que te permiten conocer cómo debería hacerse esta propuesta, ¿no? Pequeños, más que tips, pequeñas sustentaciones en base a la colección, en base al encargado según la función del museo, que es un poco lo que yo iba recogiendo de las 2 investigadoras antes mencionadas, ¿no? El solo hecho también de ver cómo evolucionan las colecciones etnográficas, ¿no? En un primer momento, digamos, tenían antes de 1971 un enfoque básicamente científico, y cómo luego después, cuando ya se da la nueva museología, ya se piensa más bien en mostrar lo propio, ¿no? El museo de lo propio lo llaman algunos.
Y ya también actualmente se vuelve un espacio de desarrollo, ¿no? Ya por ejemplo, el turismo va de la mano, hay muchas disciplinas que ya van de la mano, y por ello aquí también quiero hacer una pequeña acotación, ¿no? En ambas autoras se menciona mucho el rol del antropólogo, ¿no? Lo importante que es el trabajo del antropólogo en este campo. Yo sumaría que desde el campo de la museología eh, nos han enseñado que los proyectos se pueden dar y se dan en conjunto, ¿no? Es la suma de varias disciplinas. Y bueno, pues es en la práctica lo que nosotros vemos día a día. Entonces, yo estoy de acuerdo en mucho de lo que se menciona en ambos artículos, pero solo sumaría que para llegar a buen puerto se necesita del apoyo de diversas disciplinas según las funciones que tiene cada área en el museo, ¿no? Según los objetivos que se piensa o que se persigue, ¿no? Según el plan anual, etcétera. Sí, como verán, en la siguiente diapositiva es un poco lo que, gracias al trámite que se hizo con el Ministerio de Cultura, se logró encontrar, ¿no? Nosotros a nivel de país, lo que tenemos son 11 departamentos con una suma de 30 colecciones etnográficas. Lo interesante es, como les mencionaba, que no todas están en un museo etnográfico, hay museos arqueológicos, hay museos de arte contemporáneo, diversos museos que contienen una colección, ¿no?, de esta tipología, que es interesante ver cómo ellos la presentan. Es importante también mencionar que, eh, que es algo que sí quiero tomarlo con pinzas porque ya en dos experiencias que he tenido, ¿no? De cómo uno, como investigador externo al museo, se presenta y cómo solicita información y cómo desde dentro también se genera información, es muy diferente, ¿no? Creo que estamos avanzando en este camino de diálogo, ¿no? En algunos casos siempre, y lo digo con la mejor intención a fin de que mis colegas o investigadores puedan saber que tienen que seguir ciertos puntos, ¿no?, que se piden, pero al mismo tiempo buscando el apoyo de mis colegas que están dentro del museo. Siempre te piden una carta de presentación, ¿no?, un resumen del proyecto, también te solicitan que dejes el resumen de la investigación, ¿no? Y todo eso está bien. Lo que sí considero es que hay que hacer de que este diálogo entre investigadores internos y externos sea más fluido, ¿no? Y bueno, eso es como reflexión. En la búsqueda de información nos dábamos cuenta de que había mucho que quedaba en el tintero, ¿no? Entonces, lo cierto es que la pandemia nos ha permitido considerar otras herramientas. En este caso, el uso del QR, por ejemplo, ¿no? Permitía compartir no solamente publicaciones, sino también videos, y además una guía, ¿no? Si nosotros presentamos el mapa y decimos que tenemos 30 museos, pero bueno, ¿dónde quedan estos museos? ¿Cómo me contacto con estos museos? ¿Qué tipo exactamente de colección me presenta este museo? Porque yo puedo ir a ver la colección etnográfica, pero ¿qué más puedo conocer al ir a este museo? Entonces, por eso es muy importante, y lo que se quería era poder presentar la guía de museos elaborada por el Ministerio de Cultura, ¿no?, la cual fue publicada en el año 2012 aproximadamente. Entre los departamentos ahí pudimos observar que tanto Cusco como Lima tienen la mayor cantidad de museos etnográficos. Entonces, sabemos que esta exposición iba a presentarse no solamente en Lima. Por ello, nos pareció prudente presentar, mediante los videos, qué son las colecciones etnográficas, ¿no? Cómo los museos presentan estas colecciones. Por ello también es que en los QR que estamos viendo en la diapositiva vamos a tener exactamente lo ya antes mencionado: videos, publicaciones y también recursos, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, pero yo tengo una colección etnográfica, me gustaría presentar una exposición, ¿qué recursos debo considerar? Bueno, ello también se colocó con esta herramienta del QR. Como bien mencionamos, era interesante también desde el campo de la museología eh, dejar una huella, ¿no? Nosotros sabemos que en muchos lugares de nuestro país faltan herramientas justamente para poder dar a conocer las colecciones. Oye,
no solamente por el tema de la pandemia, sino también por el tema de recursos económicos. Podemos contar hoy en día con videos de corta duración, maquetas, también mapas, y también si visitan el Museo Etnográfico del Museo Amazónico, van a poder encontrar todas las herramientas a nivel museográfico que mencionan las fuentes que he consultado, ¿no? Aparte de videos, hay maquetas, aparte de ello van a poder ver recreaciones de espacios, eh, y bueno, la temática, ¿cómo se debe abordar? Pues teniendo en cuenta de dónde parte la colección, ¿no? Tener en cuenta que no se brinda una información del pasado que se queda en el pasado, es una información que si bien tiene un tiempo en el pasado, continúa y hasta el día de hoy, pues las costumbres permanecen, ¿no? Nuestra cultura es tan rica que hay que conectar toda esa información con el presente. Bueno, en la diapositiva se puntualiza, ¿no? ¿Qué deberíamos considerar? Por ejemplo, que es importante el diálogo entre la colección con el tema de estudio. Son diversos temas. La colección ya no debe ser solamente, o en todo caso, presentar la colección no debe ser un cúmulo de objetos sin conexión entre ellos, ¿no? Sin diálogo entre ellos. No, nosotros podemos, desde el campo de la museología, eh, expresar un tema de una manera que se conecte, como ya bien he dicho antes, con el presente, ¿no? Podemos abordar temas económicos, incluso temas científicos. Hoy en día estamos hablando de la medicina en torno a la salud por el tema de la pandemia, pues existe la medicina tradicional. Bueno, hay tanto que abordar y dependiendo, como decíamos, de lo que esperamos nosotros mismos como investigadores, ¿no? No me quiero extender mucho, yo sé que están también mis compañeras, pero bueno, cualquier consulta, estoy aquí, ¿no? Gracias. Bien, gracias Susan por esta recapitulación un poco del proceso de recojo de información para construir la mirada sobre los museos etnográficos y también cómo los museos etnográficos nos muestran nuestra historia, nuestra cultura, la cultura de nuestras comunidades, nuestra diversidad, que finalmente es una de las cosas que también queríamos abordar en esta sección de la exposición cuando hablamos de la diversificación de la mirada, no solamente una diversificación tipológica, ¿no? En cuanto a las variedades de museos, sino también cómo esa variedad de museos nos permite finalmente miradas múltiples sobre el Perú. Y justamente en esta lectura de la historia de la museología y de los museos en el Perú, así como también de su diversidad, de su variedad, de la labor que se realiza al interior de los museos y del papel capital que tienen a nivel educativo. Una de las partes de la exposición buscaba reflexionar sobre esta institución 200 años después de su fundación en el Perú. Como contamos en la exposición, el museo nace casi con la República, ¿no? Y es uno de los elementos que muchas veces viene a crear un imaginario sobre las comunidades, sobre las naciones, ¿no? Y 200 años después, ese imaginario que surge en el siglo XIX, o que se intenta construir en el siglo XIX, o esa mirada de hace 200 años, de cuando se funda el museo, pues no es la mirada actual de la institución museal, ni en el mundo, ni en el Perú. Entonces nos preguntábamos también, cuando construíamos esta exposición, ¿cuáles son los retos del museo tras 2 siglos de existencia? Y al menos podemos resumirlos, al menos pensamos que son las ideas más relevantes, o que al menos nos parecieron que debían atenderse, mirarse y reflexionarse sobre ellas, esos 4 puntos que estamos compartiendo. Pensamos que nuestros museos, en primer lugar, tienen que ser mucho más representativos justamente de esa diversidad cultural que es el Perú.
En segundo lugar, pensamos que los museos tienen que ser realmente vehículos de transformación y de cambio para los individuos y para las comunidades. Como decía Susan, los museos hoy en día pueden hablar de muchos temas, incluso de temas de actualidad, y ello también conectarlo con nuestras tradiciones, con nuestros saberes, y tener una mirada en perspectiva histórica y también una mirada muy actual de ciertas circunstancias o temáticas. También pensamos que nuestros museos deben ser más inclusivos y por supuesto también más accesibles. Tema además que está muy en boga, pero que tenemos que empezar a trabajarlo de manera efectiva y concretarlo en nuestros diferentes museos a lo largo del país. Cuando hablamos de una mayor representatividad en nuestros museos, pensamos que las miradas muchas veces se han concentrado en los museos de la capital, y los desarrollos se han dado justamente en polos donde han habido, donde hay una mayor concentración de museos, pero también donde han aparecido las mayores dinámicas de creación de museos, por ejemplo el caso de los museos en el norte con los museos arqueológicos, lo que se llama la nueva museografía peruana, pero hemos estado descuidando o hemos estado poniendo poca atención en las posibilidades de los museos que se encuentran en zonas, podríamos decir, periféricas. Y en esa medida pensamos que la mirada también para que nuestros museos crezcan y cumplan esos roles tan importantes a los que están llamados, pues la mirada también debería estar centrada en los museos de las zonas de frontera, en los museos de las zonas más alejadas, y hay que atender las problemáticas que cada uno de estos museos, comentamos en la exposición, son posibilidades maravillosas para hablar de historias compartidas con los países vecinos, de procesos que no siempre han sido fáciles, pero que son parte de nuestra historia y que van a ser parte también de nuestra convivencia en el futuro. Y por lo tanto, estos espacios podrían ser lugares para generar diálogos de respeto, de tolerancia, de vida compartida, de historias compartidas que no debemos desdeñar. De igual manera, pensamos que la mayor representatividad se puede lograr a través de discursos expositivos co-creados, en incorporar a los públicos en la co-construcción o en la construcción de los contenidos que podemos ver en los museos, dándoles mayor voz y por lo tanto convirtiéndolos en unos espacios mucho más democráticos. De esta manera, también pensamos que en el caso de los museos peruanos, la mirada, por ejemplo, de las poblaciones migrantes, tanto de las migraciones internas como de las migraciones foráneas que han venido a seguir construyendo la peruanidad, siguen siendo periféricas y siguen siendo tratadas en museos propiamente impulsados por esas comunidades, como el caso del Museo de la Migración Japonesa, impulsado por la misma comunidad Nikkei, o por ejemplo el Museo de la Sociedad Punyuy, que lo vemos en la imagen, que sí, ha sido impulsado justamente por esa sociedad china. También pensamos que nuestros museos deben ser mucho más inclusivos. Y en esa línea nos parece bastante interesante la propuesta que se ha hecho, por ejemplo, en el caso de los museos españoles con el plan Museos Más, que es justamente el que menciono, que habla de museos más inclusivos y museos más accesibles, ¿no? Generalmente pensamos que son sinónimos, pero no necesariamente, ¿no? Un museo puede ser inclusivo, pero no necesariamente puede ser accesible y viceversa, ¿no? Un museo inclusivo es un espacio de conocimiento, de interacción, de comunicación, de proyección al servicio de toda la sociedad. Es un espacio donde compartir la identidad para visibilizarla, es un museo para todas.
donde los colectivos socialmente vulnerables encuentran programas adaptados a sus necesidades, que se vea reconocida la contribución de las mujeres. Pensamos que nuestros museos están todavía desperdiciando la oportunidad de convertirse en espacios cada vez más inclusivos, pero con diferentes grupos de la sociedad. Incluso pensamos que los museos tienen que, y mucho más en esta coyuntura de pandemia, y eso lo intentamos con la exposición, desarrollar acciones fuera de los museos, ¿no? El museo tiene que salir de sus límites, fuera de sus muros, y generar un desarrollo con la comunidad en donde se asientan y con comunidades que están insertas dentro de estas mismas ciudades, como pueden ser comunidades penitenciarias, comunidades que se encuentran en centros de reposo, hospitales, etcétera, donde los museos también pueden jugar un rol de inclusión y de generación de bienestar, ¿no? Que eso es una de las cosas que se menciona en muchos de los documentos que se han ido desarrollando sobre el futuro de los museos en varias partes del mundo. Creo que nosotros todavía tenemos que pensar de una manera más general, porque sí hay iniciativas, ¿no? En museos, pero son iniciativas muy independientes, muy dispersas, pero creo que tenemos que pensar mucho más en el museo como una posibilidad de transformación de los individuos y de las comunidades, de generación de bienestar y de generación de dinámicas mucho más fuera de los muros, como ya decía. Y en esa línea también nuestros museos tienen que también ir incorporando cada vez más, porque sí hay museos que lo están haciendo, la perspectiva de género, cosa que ya ha sido también mencionada desde diferentes conferencias y documentos, por ejemplo, del Consejo Internacional de Museos, en donde se insta a los estados y a los museos que forman parte de estos estados a incorporar estas perspectivas de género en sus discursos, ¿no? No solamente a través de acciones, por ejemplo, en el Día Internacional de la Mujer, sino en todo su discurso y en curatorial y en sus programas educativos, por ejemplo, o de mediación cultural. Y finalmente, también pensamos que nuestros museos tienen que seguir trabajando en temas de accesibilidad. Generalmente consideramos la accesibilidad como un tema físico, como un tema que está vinculado al continente del museo, que es el edificio, pero la accesibilidad va mucho más allá de ello. Tenemos que pensar en la accesibilidad desde el trato a los visitantes, la accesibilidad cognitiva, o por supuesto la accesibilidad física y también comunicacional. Y hoy en día, con la coyuntura de pandemia, no podemos desdeñar también la accesibilidad digital, que es un tema que tenemos que trabajar mucho más. Con la pandemia, casi todos los museos que pudieron se fueron volcando al formato digital, por lo menos en la primera etapa de la pandemia. Pero como vemos, para el caso peruano, las brechas digitales todavía son importantes, pero además de las brechas digitales, también hay temas de hábitos culturales. Hay gente que prefiere de repente todavía la radio u otros medios de comunicación al tema del internet, y también hay que pensar en un museo para esos públicos. En esa medida debemos pensar en la accesibilidad desde sus múltiples dimensiones y seguir apoyando esa participación de nuestros espacios museales en el espacio digital, pero de una manera significativa. Es decir, no solamente la creación de los recorridos, no solamente la generación de repente de alguna actividad esporádica, sino también empezar a medir, por ejemplo, qué impacto puede estar teniendo ello en los públicos, no solamente a nivel cuantitativo, sino también a nivel cualitativo. Y esto creo que viene ya también en la línea de los estudios de públicos que tenemos que seguir también impulsando desde nuestros espacios museales. Como decía, varios museos sí han empezado a optar en nuestro país por formatos o acciones desde el espacio digital, pero esto tenemos que hacerlo buscando siempre cada vez más que sean experiencias significativas para los diferentes públicos
Y ahí también viene el tema de la accesibilidad, ¿no? Porque muchas veces pensamos en un público llamado público general, y luego pensamos también en el público escolar, pero olvidamos también, no digo que no hayan experiencias que sí lo están considerando, pero muchas veces olvidamos otros públicos que también requieren atención también desde el formato digital. En esa medida, la exposición trata de reflexionar sobre diferentes temas que debemos considerar en la realidad del Museo Peruano, desde su historia hasta el presente, pasando por la diversidad de museos que tenemos en nuestro país y los retos que tenemos que seguir afrontando y atendiendo todos, no solamente pienso yo desde el Ministerio de Cultura, sino también desde las asociaciones, desde las mismas comunidades, ¿no? Para hacer cada vez más importantes los museos en la vida de nuestra sociedad. Eso es lo que yo quería compartir y ahora sí cedo la palabra a Vera. Muchas gracias, Susan. Muchas gracias, Cristina, por su participación y por la presentación de estas diapositivas. Bueno, quisiera dar la palabra a la tercera participante de esta reunión, de este conversatorio, y yo quisiera preguntarle a Gabriela de Bernardi, la tercera participante del conversatorio, sobre el proceso curatorial de esta muestra, sobre el proceso de investigación, sobre el proceso de la selección y recopilación de información. Esta es mi pregunta con la que quisiera dejar a Gabriela de Bernardi. Gracias, Vera. A tu pregunta respecto a mi experiencia en la investigación y producción del guión para el tema diversificación de la mirada, arte, ciencia, comunidad y memoria, cuando escogí esta sección del proyecto como tema para investigación y producción del guión museológico, tuve la oportunidad de contactar con profesionales de cada uno de los museos escogidos, quienes siempre tuvieron interés en contribuir con la información requerida con gran generosidad. La diversificación de la mirada nos conducía a resumir en el espacio limitado con el que contábamos la presencia e importancia de los diferentes museos en arte, ciencia, comunidad y memoria. Mi experiencia como museóloga y colaboradora en 2 museos del distrito en el que vivo, Barranco, y estos museos son el Museo de Arte Contemporáneo, MAC, y el Museo Pedro de Osma, me llevó a considerarlos como representativos de museos de arte, al estar situados en uno de los centros artísticos por excelencia, no solamente por encontrarse en él estos museos, sino porque mantiene su tradición cultural gracias a su historia como espacio de retiro de artistas durante el siglo XIX y hábitat permanente de múltiples talleres de arte, museos, galerías, ferias y oferta turística gastronómica de primer nivel en los siglos XX y XXI. Quisiera hacer un paréntesis acá con respecto a lo que estoy desarrollando para resaltar la noticia de hoy en el periódico, en el que el Restaurante Central ocupa el 4º lugar y Maido el 7º lugar en la ceremonia de los mejores 50 restaurantes del mundo 2021. Y justamente el Restaurante Central se encuentra en la avenida Pedro de Osma, en lo que antiguamente fue la primera residencia de artistas del distrito de Barranco. Un abrazo a Virgilia Martínez y a Pia León, su esposa, quien ha sido declarada la mejor chef mujer del mundo. Entonces, eso es un paréntesis para un poco contarles cómo Barranco sigue teniendo esta presencia en no solamente las artes visuales, sino también en otras actividades culturales, ¿no es cierto? También en Barranco se encuentra el Museo de la Electricidad, representativo del Museo de Ciencia, fundado en 1994 y que pertenece a la empresa Electroperú, que gracias a su política de responsabilidad social es un hito para los visitantes de edad escolar, al difundir de manera gratuita temas de nuestro patrimonio industrial y apoyar la conservación y difusión del legado de la industria eléctrica. Muchas veces he estado en este museo, acá en Barranco, que no está tan lejos, está en la Plaza Central, y es interesante ver cómo llegan los niños de los colegios, ¿no?, en bandadas, y cómo participan. Una vez que ingresan, van participando de las actividades que se puede interactuar entre ellos con los elementos que hay en el museo. Quisiera regresar
al inicio de este texto para hacer una pequeña presentación de los dos museos barranquinos, que a pesar de contar con colecciones representativas de diferentes épocas, a través de sus programas expositivos, culturales y educativos, sirven como reforzamiento de la identidad peruana, tanto en el arte contemporáneo del MAC, como en el de la cultura barroca mestiza del Museo Pedro de Osma. Eso es en Barranco, que es uno de los núcleos artísticos más conocidos en Lima. El otro núcleo artístico se encuentra justamente en el centro de la ciudad, donde la presencia del Museo de Arte, el primer museo de arte peruano, promueve nuevas lecturas de la historia de nuestro arte, y cuyos cursos del Mali, fundados hace más de 6 décadas, son un referente en la difusión de las artes al cumplir una importante labor pedagógica. Como hace 60 años que ellos dictan estos cursos, podemos encontrar personas de todas las edades que de alguna forma han pasado por esos talleres. Y los talleres realmente eran inclusivos, y además de una... A ver, el ambiente que había en el museo cuando se dan los talleres y cuando uno pasa por ahí ve a todos estos niños participando de esas actividades, realmente yo creo que como el museo, como el Mali, nadie ha hecho una labor tan pedagógica como ellos. Y ahora que celebramos el bicentenario de la independencia, el Museo de Arte Italiano, extraordinario regalo de la comunidad italiana al Perú en el centenario, es el único museo de arte europeo en el país que pone a nuestra disposición el arte, historia y cultura italiana. Y estaba viendo también hoy día que han puesto una iluminación especial en el Museo de Arte Italiano, no sé si ustedes ya lo vieron, que me parece lindísimo lo que están haciendo. El Museo del Grabado, que es otro museo de arte, fundado en el 2019 por el ICNA, el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, al contar con una colección de grabados en diferentes técnicas, nos permite una mirada global de la evolución de esta creación artística que es una gran tradición en nuestro país, sobre todo la xilografía. Otras temáticas en las que incursioné fueron los museos como vehículo de desarrollo comunitario, en el que se presentó el Ecomuseo de Tucumán, un proyecto ejemplar y único que ya había visitado con anterioridad y que ha sabido incorporar al debate museístico los criterios de sostenibilidad en los campos de gestión cultural y de patrimonio, privilegiando el territorio, la comunidad y el patrimonio cultural. Finalmente, la nueva tipología de los museos de la memoria, para que no se repita el Museo de Ayacucho y el LUM, o sea, el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, resultan espacios particularmente reflexivos y que generan cierta polémica porque es un tema que está demasiado cercano a nosotros, ¿no es cierto? Ahora, mi periplo por estos espacios museales me ha permitido corroborar lo que siempre sentí con respecto a la voluntad colaborativa que existe entre las personas dedicadas a las labores culturales. Es así como las solicitudes para utilizar imágenes de los museos e instituciones fueron autorizadas sin ningún problema. Los directores de los museos, la Universidad San Ignacio de Loyola, a través de su programa TV UCIL, los youtubers, Viajeros Empedernidos, Otacuralia, otro youtuber, Andrés Buendía, mejor conocido como Andrew Good Morning, que nos permitió poder pasar las vistas que él tenía del Museo del Grabado. Todos ellos demostraron la voluntad de participar constructivamente en nuestro proyecto. Y es a través de estas palabras que quisiera terminar con una reflexión a propósito del Bicentenario y de lo que estamos viendo sucede en el sector cultura. En la presentación de nuestro proyecto El Perú Reinventado de los Museos se dice en el último párrafo, y abro comillas, la exposición tiene como objetivo dar a conocer la transformación de los museos peruanos a lo largo de su historia, cumpliendo con su función de preservar, difundir y conservar el patrimonio de un país pluriétnico y multicultural, como es el nuestro. Y 2 paneles más adelante podemos leer, abro comillas, la idea de fundar la biblioteca 1821 y el Museo Peruano 1822 fue de don José de San Martín y su ministro Monteagudo. Es así como el sueño de San Martín podría concretarse en el nuevo Museo Nacional del Perú, el MUNA, lugar en el que se promovería un diálogo igualitario intercultural que proponga nuestra fortaleza en la diversidad y promueva la integración. Es importante también conocer el modelo que se va a seguir para la implementación de este museo que fue creado sin ningún criterio técnico. Y esto que voy a
terminar diciendo son consideraciones que las hago a título personal y no de la asociación. De mi experiencia en la elaboración del guión de este proyecto, rescato con esperanza la disposición abierta de las instituciones a las que me acerqué y la posibilidad que sean los mismos actores los que, trabajando en conjunto, puedan proponer a funcionarios con experiencia demostrada y pasión por concretar un proyecto de nivel mundial, que es nuestro MUNA, que aunque aún carece de un objetivo concreto y fue construido sin un guión museológico, pueda llegar a un buen puerto. En otras palabras, que el MUNA no sea utilizado como una herramienta de ideología política. Muchas gracias. Me despido y les agradezco que me hayan escuchado con atención. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriela, por este comentario. De todos los comentarios hechos hasta ahora, de todas las presentaciones, es evidente que este proyecto es un proyecto colaborativo que está fomentado desde muchas diferentes instituciones, desde personas, desde un esfuerzo colectivo bastante grande. Y bueno, es siempre grato escuchar que existe esta solidaridad en el sector profesional que está dirigida al bien de la sociedad y a una causa común que está llamada a fomentar la cultura en sus diferentes facetas. Entonces, bueno, podemos hacer una especie de pequeño segundo round, de alguna manera comentar los temas que ya fueron desarrollados, pero ahora un poco más en modo conversación libre. Hay dos personas que están en este momento con nosotros, que son Mel Aguilar y Pablo Rodríguez, quienes fueron parte del equipo técnico, conjuntamente con Susan, que fue la voz, para elaborar el video que presentamos en la Bienal, ¿no? Y quizás Cristina nos puede decir algo de lo que fue este trabajo con estas dos personas, con estas tres personas que están aquí presentes, ¿no? Realmente es muy justo y lo que dice Gabriela, de mencionar a estas tres personas, bueno, en primer lugar a Melanie Aguilar, porque realmente ha sido un apoyo capital para poder poner de esta manera tan gráfica, tan didáctica, finalmente la exposición, porque claro, hemos construido los discursos curatoriales, los 9 curadores que formamos parte del proyecto, pero al ser un proyecto que también tenía esta intención de estar en el espacio virtual, de ser de llegar mucho a los públicos, pues la mirada o el elemento gráfico resultaba también sumamente importante. Y gracias a Melanie y luego a Pablo con la parte de los videos, y por supuesto a la voz de Susan, que es especial, hemos logrado, creo yo, redondear esta idea de hacerlo lo más dinámico, lo más agradable visualmente para el visitante, ¿no? Ya sea el visitante primero presencial, que tenía los paneles, ¿no? 50 paneles teníamos expuestos en el centro de Lima, y luego ya en los formatos virtuales, ¿no? En el video, y luego también el formato descargable desde la página web de anamu.org. Así que tenemos que hacer un agradecimiento público, por supuesto, a ellos. Y también a todos los curadores que han formado parte del proyecto, que a lo largo de varios meses hemos trabajado arduamente para poder llevarlo adelante. Pero yo sí también quiero agradecer enormemente y mi gratitud es de todo tipo, profesional, personal, a Gabriela de Bernardi, porque realmente ella ha sido el motor para que este proyecto llegue a buen puerto, ¿no? Un proyecto que empezó hace ya más de un año y que en el camino fue reorientándose, repensándose, reinventándose, y finalmente llegamos a estos puertos que fueron la exposición presencial y luego la exposición virtual, ¿no? Gracias a la invitación, a la gentil invitación de la Bienal, y por eso también quiero agradecerte mucho, Vera,
y también a Laura Bracamonte. Un poco en la dinámica que nos decía Vera, yo creo que la exposición es una invitación a que pensemos justamente en los museos, ¿no? A que conozcamos primero la historia y que conozcamos también, y esto sobre todo para los públicos, público más general, lo que pasa al interior del museo, que muchas veces no se conoce. Muchas veces pues, se piensa que es un espacio simplemente de exposición. Y no sabemos que el museo cumple una serie de funciones que quizás los que estamos en la dinámica del patrimonio, de los museos, del arte, entendemos y comprendemos y conocemos, y hemos estudiado eso, pero el resto del público a veces no sabe y llega a simplificar tanto la idea del museo que lo convierte solamente en un espacio de exposición, donde los objetos se presentan con una información a veces muy complicada, y no se piensa tampoco en para quiénes están hechos. Entonces, esta exposición es un poco eso, contar la historia de esta institución, que es una institución occidental que llega a América y al Perú, que se impulsa en un contexto de independencia, y que luego va cumpliendo una serie de funciones que va asumiendo también con la propia dinámica de la institución museal en el tiempo, ¿no? Bueno, y que llega a un punto, en este momento, que es un momento además de la historia de la humanidad tan complejo, en donde el museo tiene que también seguirse reinventando, seguirse repensando, para tener un rol mucho más proactivo en la mejora de la calidad de vida de las comunidades y de los individuos, ¿no? En muchas partes del mundo vemos que los museos están trabajando, por ejemplo, en temas de medio ambiente, de salud, como decía Susan, ¿no? De bienestar, ¿no? De bienestar. Hay incluso alianzas de Happy Museum, ¿no? Del Museo Feliz, ¿no? Entonces, o de los museos felices, que tienen que ver también con esas miradas medioambientales, con esas miradas de apoyo a la comunidad, de que la comunidad se encuentre en el espacio museal. Y yo creo que finalmente, entonces, para no extenderme, que esta exposición pues busca eso, ¿no? Que todos puedan reflexionar desde el quehacer museal, pero también desde nuestra posición como públicos, ¿no? Sobre para qué están los museos en nuestras comunidades. Y es una invitación también, creo yo, para que las autoridades que también toman decisiones en el tema de la cultura y de los museos, y esta también es una opinión muy personal, que para que las autoridades también entiendan qué es el museo y por qué es tan importante impulsar las instituciones museales, dotarlas de un presupuesto, dotarlas de un personal cada vez más profesionalizado, para que los museos puedan cumplir a cabalidad las funciones para las que están llamados y para las que están naturalmente creados, ¿no? No sé, yo soy una enamorada de los museos, pero quisiera que en esta exposición también la gente pudiera empezar a conocerlos y a quererlos y a involucrarse mucho más en ellos. No sé, esa es mi mirada personal. ¿Puedo? Yo quisiera mencionar y agradecer a los otros curadores. Nosotros somos 3 de los 9. El doctor Alfonso Castrillón, la doctora Inés del Águila, María Eugenia Iguía, Rosana Cuón, María Angélica Rosas y Melina Latorre. Todos hemos trabajado para llegar a cumplir con este compromiso que nos hicimos para de alguna manera aportar algo al bicentenario de nuestra independencia. Y entonces, en ese sentido, estas 9 personas de nuestra asociación creemos que hemos aportado, sí, yo sí creo que hemos aportado algo, yo sí creo que de alguna manera la gente va a empezar a ver los museos desde otro punto de vista. Y lo que queremos ahora es que esto vaya fuera de Lima, o sea, de hecho que a través del internet y de esta invitación de ustedes, ver acá, que los agradecemos profundamente,
vamos a tener una presencia en el espacio para siempre, porque va a estar colgado eso ahí cuando la gente quiera saber un poco más sobre los museos, y sobre todo sobre los museos en el Perú, van a poder regresar a ver estas demostraciones que hemos hecho nosotros con nuestra investigación. Muchas gracias. Bueno, si me permiten solamente un momentito, al igual que mis compañeras, agradecer en verdad al patronato, a Vera, por la invitación, y también reflexionar mucho sobre el rol del diseño gráfico, ¿no? En las presentaciones de este tipo, sobre todo. Creo que el trabajo que pudimos compartir con Mel Aguilar y con Pablo nos permitieron unir, ¿no? Diversas miradas, porque como bien dicen, somos varios curadores y que se sienta la unidad en el todo como proyecto, también se consiguió pues gracias a una línea, ¿no? A una línea gráfica como la que hoy tenemos. Bueno, era solamente eso, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias por la participación de todos ustedes. Me acabo de dar cuenta que somos hoy día una reunión femenina, ¿ya? Así creo que cayeron las fichas, ¿no? Y quisiera recalcar también, quizás sea una casualidad, pero en el equipo curatorial, de los 9 curadores de esta exposición, 8 son mujeres, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que las cuotas de género a veces no es necesario forzarlas, sino funcionan por sí solas, creo, porque nadie creo se propuso intencionalmente crear unas proporciones ahí en el equipo, se formó el equipo espontáneamente de esta manera. Pero esto es así una pequeña nota. Y lo que realmente quería decir para finalizar un poco esta linda reunión es que este momento, este conversatorio y esta exposición son una especie de hitos que marcan un momento muy importante en la vida de los museos del Perú y los museos en general, porque hay 3 momentos, 3 circunstancias que confluyen justo ahora. Una es el bicentenario de la independencia, el país está reflexionando sobre su pasado, su presente y su futuro, y obviamente es una tarea también de los museos, que son instituciones que reflejan la identidad nacional en sus diferentes aspectos. Por otro lado, estamos viviendo una explosión de nuevos medios que un poco está cambiando el rostro de los museos, porque los museos normalmente se toman como un medio de difusión de información bastante tradicional y ahora están cambiando a paso rapidísimo. Y el tercer punto obviamente es la pandemia que afectó la vida de los museos en todo el mundo. Entonces, me parece este proyecto de gran importancia, sobre todo para el Perú, porque justo está tomando pulso a este punto de inflexión, este punto de cambio en la vida de los museos y está documentando esta situación tan crítica por un lado, pero también tan fructífera y tan proyectada hacia el futuro y tan de reflexión y de pensamiento y de imaginación, porque ahora es el momento de crear algo nuevo, de empezar a construir probablemente los cimientos del nuevo concepto de los museos. Entonces, este documento que se ha creado a raíz de este proyecto del Perú reinventado, realmente reinventado desde los museos, este documento que son los 4 videos y los documentos en PDF con los textos para leer, es una especie de archivo que se va a quedar, que es el corte transversal de lo que está sucediendo con los museos del Perú ahora. Y me parece muy importante que hemos marcado este hito y que estamos dejando este documento y espero que se conserve y que llegue al público. Eso es lo que quería decir para redondear esta reunión, pero si alguien quiere agregar algo, están cordialmente bienvenidas todas, si quieren decir algo más. Y si no, muchísimas gracias a todos por su participación y les recuerdo que toda la información sobre todos los proyectos de la Bienal de Arte de Cusco Independencia se encuentra en nuestro portal web, que es bienaldecusco.art, y este proyecto en específico en su versión escrita también se encuentra en la página web de ANAMUC, de la Asociación Nacional de Museólogos del Perú,
Y esta página web, si mal no recuerdo, es anamup.org. Entonces ahí también ustedes pueden familiarizarse con la otra parte, la parte escrita de este proyecto, que da esta misma información, pero en formato más parecida a un libro informativo. Muchísimas gracias. Un gran abrazo y buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, Vera. Muchas gracias a todos. Gracias a Gracias, todos. Vera. Gracias. Gracias, Susan. Gracias, Gabriela. Muchas Gracias, gracias Laura. a todos.